Michael Schumacher se consagraría bicampeón del mundo con Benetton en el 94 y 95. El alemán largaría todo y se marcharía a Ferrari para disputar la temporada de 1996. Una Ferrari que acarreaba años de malaria, ya que su último título había sido con Jody Scheckter en el 79. Los primeros años de Michael en Maranello tampoco fueron fáciles. En el 96 el auto no estaba a la altura para pelear por el Mundial, pero el Kaiser dejó por ejemplo una exhibición en España bajo la lluvia para conseguir su primer triunfo vestido de rojo. También ese año conseguiría su primer triunfo en Monza con Ferrari. En el 97 el auto sí dio para pelear, y la lucha entre Jacques Villeneuve y su Williams llegó hasta la última carrera, con aquella maniobra de defensa de Michael ante el canadiense que terminó propinando su abandono, perder el Mundial y la posterior descalificación con la quita de todos sus puntos. En el 98 llegó 4 puntos abajo de Häkkinen a la última carrera en Japón e hizo la pole, pero tuvo problemas en la largada, lo cual posteriormente lo hizo partir último. Y si bien salió con todo, marchaba cuarto en la vuelta 31 y una pinchadura lo dejó fuera de combate. En el 99, Michael marchaba segundo a 8 puntos de Häkkinen, pero a mitad de temporada en Silverstone sufriría un accidente que lo dejaría fuera de las próximas 6 carreras para regresar recién en las últimas 2. Así, el 2000, con la llegada de Barrichello en lugar de Eddie Irvine como compañero, se presentaba como la gran oportunidad de volver a la gloria. Pero antes de empezar hay aclaraciones. La primera, dicho por el propio Michael en la conferencia de prensa previo al Gran Premio de Australia, es que le des like a este video y te suscribas si te gustan estos documentales. Si hay apoyo, habrá más. La segunda es saber cómo era la Fórmula 1 en esos años. El sistema de puntuación era distinto al actual, con mucho menos puntos en juego, menos carreras en el calendario. El safety car salía poco y nada, los autos quedaban tirados a un costado y listo. No existía el DRS, los equipos tenían un tercer auto en boxes por si a principio de carrera uno de sus 2 pilotos chocaba, podría usar ese auto de reserva para no perderse la carrera aunque largaría de boxes. Había 11 equipos y 22 pilotos en total, un poco más que hoy en día. Y para terminar, repasemos un poco cómo era esa parrilla, ya que hay nombres conocidos y otros no tanto. Ferrari tenía entonces a Michael y Rubens, McLaren continuaba con Häkkinen que buscaba el tricampeonato y Coulthard. Irvine pasaba de Ferrari a Jaguar. Ralf Schumacher tenía como compañero al debutante Jenson Button. En Arrows teníamos a Pedro de la Rosa y al papá de Verstappen. Había un argentino, Gastón Mazzacane, que corría con Minardi, el peor auto de la parrilla. Y Villeneuve, el campeón del 97, estaba en Baronda. Ahora sí, se terminó la intro, damos comienzo a la temporada del 2000 de Fórmula 1. El 12 de marzo daba comienzo la temporada en Australia, en el circuito Albert Park, que por aquel entonces era la cita inaugural año tras año. Ferrari de la mano de Michael dominó las pruebas libres, pero la pole la terminaría siendo el campeón defensor, Mika Häkkinen. A su lado largaría su compañero, Coulthard, mientras que las 2 Ferrari partirían en la segunda fila. En la largada los 2 McLaren volaron, mientras que las 2 Ferrari largaron mal y se vieron amenazados por los Jordan. Terminada la primera vuelta, Barrichello había perdido la posición ante Frentzen. En la vuelta 6 se accidentaría Eddie Irvine y así veíamos el primer safety car de la temporada. En el relanzamiento todo se mantendría de la misma manera, Häkkinen seguía liderando. Pero los cambios adelante comenzarían en la vuelta 11. El escolta, David Coulthard, tendría un problema en la bomba de combustible, lo cual le obligaba a abandonar la carrera. De esta manera, Schumacher se ponía segundo, aunque Mika se le alejaba cada vez más. El golpe de escena definitivo llegaría en la vuelta 18, cuando el líder abandonaba por un problema de presión con el combustible. De esta manera, Michael tomaba el liderato del Gran Premio. En la vuelta 28, Schumacher haría su única detención de la carrera, la cual fue un poco lenta, pero logró salir tercero por delante de Trulli. 3 vueltas después, Jarno terminaba abandonando por un problema en el motor. Paraba Barrichello, que iba a 2 paradas, luego paraba el líder Frentzen en una detención malísima, y así Michael volvía a la punta. Igualmente, el Jordan de Frentzen también diría basta en la vuelta 35, y así Barrichello heredaba el segundo lugar. Con neumáticos nuevos, el brasileño conseguía la vuelta rápida y comenzaba el acecho ante Michael, el cual lo dejó pasar ya que iban a estrategias distintas. Barrichello logró alejarse unos segundos y terminó haciendo su segunda detención sobre el final, la cual no ponía en riesgo su segundo lugar. De esta manera, Schumi ganaba en el debut y 1-2 para Ferrari, que no ganaba desde Mónaco 99. Ralf Schumacher completaba el podio y así la escudería tenía el mejor comienzo de año posible. La segunda jornada sería el Gran Premio de Brasil, en Interlagos. Häkkinen lideró las 2 tandas de entrenamientos libres y también se quedaría con la pole. Coulthard lo acompañaría en la segunda posición, idéntico a Australia, y buscarían la revancha luego de los problemas de fiabilidad.
Michael y Rubens largaban nuevamente tercero y cuarto. Esta vez Schumacher movió mejor que los dos McLaren y le ganaba el segundo lugar a Coulthard, aunque no pudo superar a Häkkinen pese a presionarlo. Pero la cosa no duró mucho así, y terminada la primera vuelta en la curva 1, Michael conseguía pasar al finlandés. Barrichello haría lo propio ante Coulthard y se ponía tercero. Pasadas las vueltas, Michael volaba adelante con una Ferrari descargada de combustible y Barrichello superaba a Häkkinen para ponerse segundo. Llegaba entonces el turno de parar para el Kaiser y repostar combustible. Esto le haría perder la primera posición ante Rubens y el segundo puesto ante Häkkinen, pero la estrategia marchaba a 10 puntos. Unas vueltas después paraba Rubinho, pero tras un par de giros en la vuelta 27 se terminaría retirando por una falla hidráulica. De esta manera, Häkkinen tomaba el liderato aunque todavía no se había detenido. Y se iba a detener, pero no de la manera que quería. 2 de 2, 2 carreras, 2 abandonos. Esta vez en la vuelta 30 por un problema con la presión de aceite. Así, Michael era el cómodo líder con un Coulthard demasiado lejos. Y así continuaba la carrera, con Coulthard parando en boxes y con Michael volando en la punta. Con una ventaja de 48 segundos entraba a realizar su segunda y última detención. Y así fueron pasando las vueltas hasta que en la 71 Schumi conseguía la segunda victoria del torneo. Coulthard quedaba segundo y Fisichella tercero. Pero a Coulthard lo terminarían descalificando por irregularidades con su alerón delantero. Así que Fisichella quedaba segundo y el tercer puesto lo heredaba Heinz-Harald Frentzen. Ferrari volvía a ganar en Brasil después de 10 años. Schumi quedaba como superlíder del campeonato, ya que la gráfica todavía no le había restado esos 6 puntos a Coulthard por la descalificación, y lo mismo en constructores. El máximo rival del cabalino quedaba con 0 puntos en 2 carreras. Nos vamos al circuito Enzo Edino Ferrari en San Marino para la tercera cita del Mundial. Dominio de McLaren en los libres y tercera pole consecutiva para Häkkinen, aunque esta vez Michael logró ponerse en segundo lugar a solo 91 milésimas. Coulthard partiría tercero y Barrichello cuarto. Se apagaba el semáforo y Häkkinen lograba mantener la punta, mientras que Michael largaba completamente de costado, pero así todo lograba mantener el segundo lugar. Barrichello lograba superar a Coulthard y se ponía tercero. De esa manera se cerraba la primera vuelta de la carrera. Transcurrían los giros, pero adelante no había ningún cambio, y lo más interesante era la persecución de Coulthard a Barrichello por la tercera plaza. En la vuelta 25, David era el primero en parar de los de adelante. 2 vueltas después paran en simultáneo Häkkinen y Schumacher. Michael haría una parada más larga, cargando más combustible para poder hacer un segundo stint más extenso. En la 28 era el turno de parar para Rubinho, que saldría detrás de Ralf Schumacher, pero mantenía la posición ante Coulthard, así que todo seguía igual. En la 44 para nuevamente el líder Häkkinen, pero Schumacher, que había cargado más combustible, seguía extendiendo su stint, el cual era fenomenal, con tiempos rapidísimos. La lucha entre Barrichello y Coulthard continuaba en boxes, pero esta vez salía ganador el de McLaren. Llegaba el turno de la última detención para Michael, que era el líder de la carrera y había aumentado la diferencia ante Mika. Parada rapidísima, cambio de neumáticos y un poco de combustible para llegar al final. Y Michael lograba salir como de líder, pero Häkkinen venía de atrás como un rayo a 2 vueltas del final. La diferencia se seguía recortando, pero el Kaiser gestionó perfecto el final de carrera y delante de los tifosi conseguía la tercera victoria del Mundial, 3 de 3, y parecía que por fin este sería el año. Coulthard completaba el podio, aunque demasiado lejos. Rubens a casi una vuelta quedaba cuarto. En el Mundial, Michael era líder por 21 puntos sobre Barrichello y a su máximo rival Häkkinen le sacaba 24 unidades. En constructores, la diferencia se extendía hasta los 29 puntos. El 23 de abril llegábamos a Gran Bretaña y después de un sábado lluvioso, Barrichello sorprendía a todos y haría la pole, la primera para Ferrari en el año y la tercera de su carrera. Frentzen era la otra sorpresa, quedando segundo a solo 3 milésimas. Los dos McLaren en segunda fila, y Michael partía en la tercera con un decepcionante quinto lugar. Se apagaba el semáforo y el que mejor largó de los de adelante fue Michael, pero Häkkinen lo bloqueó en la primera curva y lo hizo caer al octavo puesto. Barrichello conservaba el liderato y Frentzen se mantenía segundo, mientras que Coulthard le ganaba la pulseada a Mika y se ponía tercero. Pasadas las vueltas comenzaban las detenciones. El escolta Frentzen era el primero en parar en la vuelta 24, y Ralf, que marchaba quinto, haría lo propio. Luego paraba Baton, que rodaba cuarto, y Coulthard, después de varias vueltas de persecución, lograba superar a Barrichello para colocarse como líder. Llegaba la hora de la detención del bicampeón del mundo, que marchaba tercero. En la 33 paraba Coulthard y solo quedaban por detenerse las dos Ferraris de los de adelante.
Michael estaba como escolta y Barrichello, que lideraba, hacía un trompo a la salida de Copse. Automáticamente lo llamaron a boxes, pero el auto tenía una falla hidráulica, así que el brasileño le decía adiós a la carrera. Michael pasaba a ser el líder, pero era el único que no había parado. Finalmente, en la vuelta 38, el Kaiser se detenía y así caía al sexto lugar. Frentzen entraba en la vuelta 44 nuevamente y terminaría cayendo a la sexta plaza por detrás de Schumacher, que a su vez intentaba recortar diferencias ante Häkkinen por el quinto puesto. En la 47 se detenía Ralf. En la 48 haría lo propio Button, y de esta manera Michael escalaba al tercer puesto con una estrategia de una parada. Los McLaren se disputaban la punta en el final, pero en el box pidieron que no tomen riesgos, así que el local, David Coulthard, le daba a McLaren la primera victoria del año y 1-2 para los británicos. Michael terminaría tercero minimizando daños. En el Mundial, la sangría de puntos no era grande, y el Kaiser se mantenía como líder con 20 de diferencia ante Coulthard y 22 ante Häkkinen. En constructores sí el saldo era más negativo, pero aún así la distancia era de 17 puntos. De esta manera el Mundial empezaba a tomar un poco más de color. Viajamos a Barcelona para el Gran Premio de España, dominio de Schumacher en los libres y sí, primera pole del año para Michael. A su lado Häkkinen, en la primera fila que todos querían ver. Barrichello partiría tercero y Coulthard cuarto. Se apagan las 5 luces y Schumacher larga igual de bien que Häkkinen, lo cual es suficiente para aguantar la primera posición. Ralf Schumacher fue el que mejor largó y se puso tercero, mientras que Barrichello caía al quinto puesto. Transcurridas las vueltas no había cambios en la punta más allá del asedio de Häkkinen a Schumacher y llegaban las paradas. El primero era Michael, en lo que fue una mala parada. El alemán salió antes de que el mecánico encargado de cargar el combustible se corriera y le terminó pisando parte de la pierna, aunque el error fue de quien le dio la orden para poder salir. Nigel Stepney, el implicado en cuestión, tuvo que ser socorrido por el departamento médico. Por suerte, estaba bien. Luego de eso, pararían los dos McLaren y todo se mantendría igual, con un Häkkinen a la casa de Michael. A poco más de 20 vueltas del final, Coulthard hacía su segunda detención y lo propio también para Barrichello y Ralf Schumacher. Ralf salía a la par con Coulthard, pero terminaría perdiendo la tercera posición y de esta manera Rubens quedaba quinto. Llegaba el turno de que los dos líderes paren juntos. Pero esta parada fue mala, como la anterior, aunque en distintos sentidos. Problemas con la manguera de combustible y Häkkinen tomaba así la primera posición. Para colmo, ese tiempo perdido le puso a Coulthard pegado atrás y el británico lo superaría en la vuelta siguiente para ponerse segundo. Schumi empezaba a perder ritmo y tenía pegado a su hermano y a Barrichello. Terminaba haciendo una maniobra de defensa férrea ante Ralf y clean caja para Rubinho, que los pasaba a los dos y se ponía tercero. Michael caía hacia el quinto puesto y entraba a ser su tercera parada. El bicampeón del mundo Häkkinen ganaba así su primera carrera del año y la tercera consecutiva en España. Coulthard terminaba segundo y Barrichello completaba el podio. Michael terminaba quinto en un fin de semana muy pobre. En el Mundial, Häkkinen recortaba 8 puntos y se ponía segundo a 14 unidades, mientras que Coulthard quedaba tercero a 16. En constructores la diferencia sí se recortó bastante, y ahora McLaren se ponía a solo 7 unidades. Llega el momento de irnos hasta el histórico circuito de Nürburgring para el Gran Premio de Europa. Michael afrontaba una carrera especial ya que sería local. Dominó las prácticas libres, pero en quali la pole se la terminaría llevando Coulthard. Schumacher quedaría segundo a 138 milésimas. Häkkinen y Barrichello partirían desde la segunda fila. Se apagaban las luces y Häkkinen hacía una largada fantástica para ponerse como líder, mientras que Barrichello intentaba superar a Coulthard por fuera en la 1 pero no podía. En la vuelta 8 Michael conseguía la vuelta rápida y comenzaba a presionar al finlandés, hasta que en la 11 logró superar a Mika y conseguía ponerse puntero para el delirio de la gente que copó el circuito. Rubens haría lo propio ante Coulthard y se ponía tercero. Empezaban a caer las primeras gotas y la pista se iba poniendo complicada. Comenzaban las detenciones entonces para los de adelante. En la 14 se detenía Coulthard, que rodaba cuarto con un ritmo alejado al que tuvo en quali. Michael, líder, se detenía en la vuelta siguiente para cumplir con su primera detención y poner neumáticos para piso húmedo. Lo mismo que Häkkinen, que se detenía por detrás, pero su parada no fue del todo buena. Schumi lograba salir por delante de Coulthard, que había hecho un undercut muy bueno parando una vuelta antes. Barrichello era el líder provisorio de la carrera y ahora sí paraba en boxes. Schumacher volvía a ser el líder y Häkkinen superaba a un Coulthard que, pese a ese undercut, se arrastraba por la pista, así que Mika nuevamente era segundo. La trazada estaba complicadísima y los despistes se producían por todos lados.
En la 33 volvía a parar Barrichello y en la 35 lo propio Michael. En la 45 sería el turno para Häkkinen y de esta manera Michael volvía a colocarse como líder para delirio de los tifosi. En la 51 Barrichello para por tercera vez. Schumacher lideraba con una ventaja considerable ante Häkkinen, ventaja que se seguiría extendiendo hasta los 13 segundos, y así Schumi era profeta en su tierra. Coulthard y Barrichello lucharon por el tercer lugar en la última vuelta, pero finalmente Rubinho no pudo superarlo y quedó cuarto. En el Mundial, Schumacher estiraba la diferencia a 16 ante Häkkinen, mientras que Barrichello y Coulthard se alejaban cada vez más. En constructores, el saldo a favor para el cabalino era de 3 puntos, así que la ventaja ahora pasaba a ser de 10 unidades. La séptima cita del calendario era el mítico circuito de Mónaco. El Principado sería testigo de una de las carreras más caóticas del campeonato, como también de la pole de Michael que lo ponía en posición de privilegio para el domingo, en lo que es la pole más importante y trascendente año tras año en la Fórmula 1. Trulli sorprendía y se colocaba en primera fila. Coulthard partiría tercero, mientras que Häkkinen y Barrichello compartían la tercera fila. Se apagaba el semáforo y Michael hacía la primera parte del trabajo, retener el liderato tras la primera curva. A la salida de la curva del hotel se terminaban pegando De La Rosa, Button, Sontag, Herbert, Diniz y Nick Heidfeld. La carrera se interrumpía y volvían todos a buscar su auto de reserva para largar desde boxes, excepto De La Rosa que no lo tenía disponible, así que Pedro era el primero que caía. Así pasamos a la segunda largada y Schumacher otra vez lograba mantener el liderato ante Trulli. Barrichello no largaba bien y caía al octavo lugar. Terminaba el primer giro y Michael volaba, sacándole 2,3 segundos al pelotón de atrás. En la vuelta 3, Schumi seguía volando mientras Coulthard intentaba superar a Trulli en una difícil misión. El segundo abandono era el de Button en la vuelta 16 por problemas de motor. Alexander Wurz se la pegaba en la curva 1, en la vuelta 21 falla en la caja de cambios para Margené, en la 22 se la daba Mazzacán en Sainte-Devote. Mientras tanto el Kaiser se seguía paseando por el Principado sacando más de un segundo por vuelta. Barrichello superaba a Fisichella y se ponía sexto. Siguen los abandonos. Jean Alesi se retiraba en la 29 por un problema en la transmisión y en la vuelta siguiente accidente de Pedro Diniz para así llegar ya al séptimo abandono. El McLaren de Häkkinen reportaba problemas de potencia y en el túnel perdería la posición ante Barrichello y Fisichella, pero podría continuar la carrera gracias al trabajo en boxes. Mientras pasaba eso, el escolta Trulli de gran fin de semana se retiraba por una falla en la caja. Y cuando Mika sale de boxes pierde la posición ante Ralf Schumacher, pero Ralf se la pegó solo en la curva 1, así que llegábamos a 9 abandonos. Pero tranquilo que no termina acá la cosa. Coulthard marchaba segundo y empezaba a encontrar el ritmo recortándole a Schumacher, aunque muy lejos. De esta manera, Michael hacía su detención y conservaba el liderato. Quien no conservaba, en este caso la tranquilidad, era Sainte-Devote. Ahora era Sontag quien se la pegaba y así llegábamos a 10 abandonos. En la vuelta 55 llegaba el golpe de escena del fin de semana. Schumacher, cómodo líder, tenía una falla en la suspensión y decía adiós a una carrera que tenía controladísima, pese a que pudo volver a boxes a buscar una solución que no existió. De esta manera, Coulthard pasaba a ser el líder de la carrera y Michael consolidaba el 11º abandono del Gran Premio. El papá de Verstappen, Jos, se accidentó en la vuelta 60 y abandonó, lo mismo que Frentzen en la 70, cuando marchaba segundo a 8 giros del final. De esta manera, Coulthard se coronaría como el ganador en el Principado. El podio lo completaron Barrichello y Fisichella. Häkkinen sumó solo un punto terminando sexto. El mundial tenía nuevo escolta, Coulthard, que se ponía a 12 de Schumacher, mientras que Häkkinen quedaba a 17. En constructores, la diferencia ahora era solo de 5 puntos a favor de Ferrari. Nos vamos a Canadá para la octava del año en el circuito Gilles Villeneuve. Schumacher volvía a volar el sábado y haría la pole intentando dejar atrás el mal gusto de Mónaco. Su escolta en el mundial Coulthard lo acompañaría en la primera fila. Barrichello y Häkkinen partirían desde la segunda línea. Coulthard tenía problemas con el embrague en la vuelta previa y los mecánicos se quedaron solucionándolo cuando ya se había apagado el semáforo, por lo cual el británico sufriría un stop and go de 10 segundos. Michael largaría bien y conseguiría aguantar la primera posición. Villeneuve de gran arranque ganaba 2 puestos y se ponía tercero, mientras que Barrichello superaba a Häkkinen y se colocaba cuarto. En la vuelta 10, el escolta paraba a cumplir con la sanción que arruinaría su carrera. Barrichello comenzaba a presionar al local Villeneuve y lograría superarlo en la curva 10 para ponerse segundo. En la vuelta 27, Schumacher lideraba con total comodidad sacando a razón de 1 segundo por vuelta a Rubens.
En la 34, Michael haría su primera parada y con la ventaja que tenía, caería solamente a la segunda posición por detrás de su compañero. Häkkinen superaba a Villeneuve y llegaba al tercer lugar. Barrichello, que seguía como líder en la vuelta 43, cumplía con su detención, lo mismo que Häkkinen y que Coulthard, que intentaba reflotar su carrera. Comenzaba a llover y Schumacher se detendría rápidamente a poner neumáticos para mojado. Detrás hacía lo propio Rubens, pero los neumáticos para lluvia no estaban listos y haría una parada horrible que lo dejaba cuarto. Häkkinen era ahora quien entraba y caería al cuarto lugar. En la vuelta 47 llegaría un error de Schumacher en la curva 1, lo cual le hacía perder un tiempo considerable, pero no así la primera posición. Villeneuve terminaría abandonando cuando intentó pasar a Coulthard y le terminó pegando a Ralf Schumacher. De esta manera, Michael y Rubens llegaban juntitos a la recta final y Ferrari se llevaba un importantísimo 1-2 para los dos mundiales. Fisichella completaba el podio, Häkkinen terminaría cuarto sacando 3 puntos y el escolta Coulthard se iba en 0 al terminar séptimo. Michael estiraba ahora la ventaja 22 unidades sobre el británico y en constructores la diferencia se iba a 18 puntos. Mr. Pierre Bouc, Mayor of Montreal. La novena ronda sería en Francia, en el lindo y lamentablemente olvidado circuito de Magny-Cours. El fin de semana comenzaba perfecto para Schumacher, que se quedaba con la pole el sábado. Junto a él en primera línea partiría el escolta en el mundial, Coulthard. La segunda fila sería para Barrichello y Häkkinen. Se apagaban las 5 luces y Michael lograba mantener la punta, con la buena noticia de que Rubens le ganaba el segundo lugar a Coulthard. De esta manera, la primera vuelta de la carrera concluía de forma perfecta con un 1-2 para el cabalino. Schumacher comenzaba a escaparse de a poco con el correr de las vueltas y en la 17 Coulthard recuperaría el segundo lugar haciéndole una tijera a Barrichello en la curva 5. En la 24 el alemán haría su primera detención de manera satisfactoria y caería al tercer lugar. En la vuelta siguiente pararían el líder y el escolta de manera simultánea. Ambas paradas fueron buenas y el británico se mantendría segundo mientras que el brasileño caía al cuarto lugar. Coulthard tenía un gran ritmo y empezaba a presionar a Schumacher. En la curva 5, que era el punto de adelantamiento perfecto, lo intentó por afuera, pero Michael se terminó defendiendo bien con toque incluido. En la vuelta 40 se repetiría el ataque, pero esta vez Coulthard se mandó perfecto por el lado de adentro y conseguía el liderato, dejando a Michael a merced de Häkkinen. En la 43 paraban juntos Schumacher y Häkkinen, y Michael conseguiría salir por delante. En la siguiente vuelta, la 44, paraba Barrichello, que marchaba segundo, pero la detención no era buena y quedaba prácticamente fuera de la lucha con los de adelante. En la 46 paraba Coulthard, que necesitaba una buena detención para retener el liderato y tendría una muy buena parada, logrando así mantenerse adelante de Schumacher y su compañero. En la 57 Mika presionaba a Michael, que terminaría cometiendo un error y así caía al tercer lugar. Pero eso no era lo peor que le pasaría al Kaiser. Una vuelta después, en la 58, problemas de motor y el líder del mundial sufrió un nuevo abandono. Así, con el camino completamente liberado, los McLaren cerraban un fin de semana perfecto y Coulthard conseguía su tercera victoria del año. Häkkinen acabaría segundo y Barrichello, muy lejos, llegaría tercero. En el mundial se achicaban las ventajas. Coulthard se ponía a 12 puntos de Schumacher y Häkkinen a 18. En constructores, la diferencia caía ahora a 6 puntos. La décima cita sería en Austria, en el circuito A1 Ring. Häkkinen esta vez fue el más rápido el sábado y se quedaría con la pole, mientras que su compañero partiría segundo. Las dos Ferraris en segunda línea con Barrichello por delante en una mala clasificación para Michael. Se apagaba el semáforo y los McLaren movían bien, todo lo contrario a Schumacher, que largaba mal. En la primera curva, Ricardo Zonta se llevaba puesto a Michael de atrás en una acción que además involucró a Fisichella, Ralf Schumacher y Trulli. El resultado final, otro abandono para Schumacher. Lo mismo también para Fisichella y Trulli. Desastroso arranque de carrera y el safety car se hacía presente. En la vuelta 3 se reanudaba todo y los McLaren marchaban adelante, mientras Barrichello, que marchaba sexto, superaba a Johnny Herbert y se ponía quinto. Seguía la remontada del brasileño, esta vez superando a Mika Salo para colocarse cuarto. Salo, que en el 99 había reemplazado a Schumacher en Ferrari tras el accidente del Silverstone durante las 6 carreras que no pudo disputar. De la Rosa marchaba de gran manera tercero, se iba afuera, pero lograba mantener su posición ante Barrichello. Michael explicaba ya en todo lo ocurrido y la bronca todavía no se iba. Los McLaren lideraban la carrera de manera cómoda y para De la Rosa se terminaba lo que era hasta el momento el mejor fin de semana de la temporada por un problema de motor. Barrichello subía así al tercer lugar.
En la 38 paraba Häkkinen y en la 42 haría lo propio Coulthard, pero no había variantes. Mika seguiría liderando el Gran Premio. Y así fue hasta el final. Los McLaren se pasearon y Häkkinen se quedaba con la victoria. Coulthard terminaría segundo y Barrichello se subiría al tercer escalón del podio en una carrera donde no tuvo ritmo para pelear. De esta manera todo se apretaba más. David se ponía a solo 6 puntos de Schumacher y Häkkinen se sumaba a la fiesta quedando a solo 8 unidades. En constructores se daba vuelta la tortilla y McLaren pasaba a ser el líder con 6 de ventaja sobre Ferrari. Wolfgang Schüssel, the Federal Chancellor of the Republic of Austria. La jornada número 11 sería nuevamente en Alemania, pero esta vez en Hockenheim, otro circuito que se extraña. Schumacher buscaría como local cortar la mala racha, pero la pole la terminaría haciendo Coulthard. De igual manera, Michael largaría en segunda posición. Fisichella sorprendía y largaría tercero, mientras que Häkkinen quedaba cuarto. Barrichello, de pésima clasificación, largaría 18º. Se apagaba el semáforo y en una largada difícil, dado que caía una llovizna, Coulthard mantenía la punta. Y Schumacher, otra vez le pegaban de atrás y su carrera duraba solo unos metros. Esta vez fue Fisichella, que pese a querer explicarle lo que pasó, no había manera. Schumacher estaba en una racha para el olvido, tercer abandono consecutivo. Se terminaba así la primera vuelta con los dos McLaren liderando y sin rivales. Barrichello aprovechó los toques en la primera curva y ganó 8 puestos para ponerse décimo. Pasadas las vueltas, el brasileño mostraba un buen ritmo y seguiría remontando con facilidad. Superaría a Jos Verstappen para ponerse sexto y luego haría lo propio ante Johnny Herbert para llegar al quinto lugar. Seguían las víctimas para Rubinho, esta vez Pedro de la Rosa, y así, con todo el apoyo de la gente, se colocaba cuarto. Ahora el turno era para Jarno Trulli y Rubens llegaba al tercer lugar remontando lo mal que habían dado el sábado. Llegaba la hora de parar en boxes, siendo el primero de los de adelante en la vuelta 17. Los McLaren seguían dominando con Häkkinen por delante, pero quien marcaba el ritmo del Gran Premio era Barrichello, que en la 20 hacía el récord de vuelta y venía en el aire. Por suerte no se cruzó con el amigo, que se ve que estaba aburrido y salió a dar un paseíto por el bosque. Pero ese paseíto produjo un safety car, y así Häkkinen y Barrichello nuevamente aprovechaban para detenerse. El amigo continuaba su paseo, pero ahora en auto rumbo a la comisaría. Coulthard pararía una vuelta después, dado que venía cerca de Häkkinen y perdería mucho tiempo con una doble parada. Mala jugada para el británico, que terminaría quedando sexto. En la vuelta 29 se la pegaban a Alesi y Diniz y producían la salida de otro safety car. Entonces Häkkinen lideraba, Trulli, que no paró con el safety car, estaba segundo y Barrichello tercero. Se reanudaba la carrera, pero llegaba la lluvia, así que Häkkinen era el primero en entrar a poner neumáticos para mojado y Trulli haría lo mismo. Barrichello pasaba a ser el líder de la carrera, pero Ferrari se preparaba para entrar en la vuelta siguiente y contra todo pronóstico no terminaría entrando, seguiría con neumáticos de seco y la lluvia a su vez empezaba a cesar. De esa manera, largando 18º y después de 128 grandes premios, Rubens Barrichello conseguía aquella tarde en Alemania su primera victoria en Fórmula 1 y nos dejaba un podio que siempre será recordado. Podio que compartió con Häkkinen y Coulthard respectivamente. Michael, pese a todo, se mantenía como líder, pero ahora con solo 2 puntos de diferencia ante ambos McLaren. Barrichello se ponía a 10 unidades y en constructores Ferrari recuperaba el liderato con 4 de diferencia. Entramos en la recta final del torneo y la jornada 12 sería en Hungría, en el húngaro Ring. Michael, después de 3 abandonos seguidos, haría la pole el sábado y Coulthard largaría a su lado. Häkkinen partiría tercero, mientras que Barrichello saldría quinto. Se terminaba la espera y Häkkinen daría una gran salida al punto de disputarle en la curva 1 la primera posición a Schumacher, y no solo disputarle, sino ganársela. Pasaban las vueltas y el finlandés volaba en la punta, sacándole incluso un segundo por giro a Michael. El alemán haría su primera detención ante la sangría de tiempo perdido y caería así al quinto puesto por detrás de su hermano Ralf y Barrichello. A la vuelta siguiente daría casa de Rubens y se colocaría cuarto. Ralf para en boxes, por lo cual Michael se ponía tercero nuevamente. Barrichello paraba en la siguiente vuelta. La detención era buenísima y lograba salir por delante de Ralf para quedarse con el cuarto lugar. Sería el turno de detenerse para el líder de la carrera. Gran parada para Mika, que saldría segundo por detrás de su compañero que no se había detenido aún. Schumacher intentaba encontrar el ritmo exigiéndose al máximo en una carrera donde no parecía poder ganar. Coulthard, líder provisorio, ahora sí cumplía su detención y salía en soledad en la tercera posición. Las vueltas pasaban y sin luchas al frente, los 4 adelante en un lapso de 4 vueltas harían su segunda detención.
Coulthard fue el que más cerca estuvo de mover un poco las cosas, pero terminó saliendo por detrás de Michael en tercer lugar. Todo se mantuvo igual hasta el final y así Häkkinen volvía a ganar. Schumacher y Coulthard completaban el podio. De esta manera, por primera vez en la temporada, Michael perdía el liderato del mundial en manos del finlandés por solo 2 puntos. En constructores, McLaren recuperaba la punta por solamente una unidad a 5 carreras del final de campeonato. Llegamos al mítico Spa-Francorchamps para la 13ª carrera del año. El nuevo líder del mundial, Häkkinen, voló el sábado y se quedó con la pole. Jarno Trulli, que quedó a casi 8 décimas, partiría a su lado. Schumacher partiría cuarto, Coulthard quinto y Barrichello en el 10º lugar. El arranque no era el que queríamos ver, dado lo caliente que estaba el mundial. Debido a las condiciones climáticas, se largaba con safety car. A la vuelta siguiente sí, comenzaba la carrera, pero con relanzada en movimiento. Häkkinen lideraba el pelotón al llegar a la curva 1. El único movimiento fue el de Barrichello, que superaba a Johnny Herbert y se ponía noveno. En la vuelta 3, Button intentaba ganarle el segundo lugar a Trulli, pero la maniobra no fue precisa y metros más adelante terminaría perdiendo el tercer puesto ante Michael. Y en un abrir y cerrar de ojos, Michael le tiraba el auto a Trulli y le ganaba el segundo puesto también. Button vio luz al final del túnel, pero pecó de optimista y terminó tocando al italiano, que abandonaría la carrera. En la vuelta 5, Schumacher entraría a poner neumáticos de seco, el primero de los de arriba. En la vuelta 7 lo haría el propio líder, Häkkinen, cerrando una buena detención. Su compañero Coulthard paró recién en la vuelta 9, muy tarde, y cayó al 9º puesto. En la vuelta 13, Schumacher comenzaba la persecución a Häkkinen, y el finlandés cometió un error que le costaba el liderato de la carrera. A finales de la vuelta 20, Barrichello, que rodaba sexto, hacía su segunda detención. En la 22 paraba Michael, con una parada larga ya que repostaba combustible para ir hasta el final de carrera. Häkkinen haría lo propio en la 27 y perdería nuevamente el liderato ante Michael. En la 28, Coulthard y Frentzen entraban en simultáneo y el de McLaren le ganaría al alemán la pulseada en boxes. En la vuelta 32, Barrichello, que marchaba cuarto, le dice adiós a la carrera por un problema de presión de combustible, algo malo para Ferrari de cara al Mundial de Constructores. Coulthard superaba a Button y alcanzaba el cuarto puesto después de la mala estrategia que hizo el equipo. Häkkinen había demostrado tener buen ritmo todo el fin de semana y comenzaba la persecución sobre el final ante Schumacher. Damos comienzo así al duelo que todos querían ver en la vuelta 41, y en su primer intento de adelantamiento el finlandés no podía superar a Schumacher. Pero en la 44, la última vuelta, con Sonta rezagado de por medio, Häkkinen superaba al alemán en un adelantamiento recordado hasta el día de hoy. El finlandés ratificaba así su dominio durante todo el fin de semana y se llevaba una victoria clave para la lucha del mundial. Los Schumacher, Michael y Ralf completaban el podio. Coulthard quedaría cuarto finalmente. En el mundial de pilotos la ventaja era ahora de 6 puntos a favor del bicampeón del mundo y Schumacher acumulaba 5 carreras seguidas sin victorias. Coulthard quedaba 13 y Barrichello ya estaba fuera de la discusión. Constructores, más plateado que nunca y ahora la brecha era de 8 unidades. El templo de la velocidad sería testigo de la jornada 14. Llegamos a Monza, la carrera de casa para Ferrari, con un autódromo nazionale colmado por tifosis esperando por un triunfo del Kaiser. Y podemos decir que todo arrancó bien al menos, con la pole de Schumacher el sábado y con el segundo puesto de Rubens. Ferrari parecía ser el más fuerte de cara al domingo. Häkkinen partiría desde la tercera plaza y Coulthard lo haría desde la quinta. Se terminaba la incertidumbre. Michael largaba bien, Häkkinen también, pero no así Barrichello, que comenzaba a perder posiciones hasta la primera curva. Y en la curva 2 se terminaba todo para Rubens. Choque entre los dos Jordan de Trulli y Frentzen, que arrastraban a Barrichello y Coulthard. Y unos metros más atrás se sumaba De la Rosa con un palo tremendo. Safety car entonces que duraría 10 vueltas y la lucha Ferrari-McLaren sería solamente entre dos pilotos, los ya ahora únicos aspirantes al título. Se venía la relanzada y Button se chocaba de manera inexplicable, así que chau Button. Finalmente en la vuelta 11, ahora sí, teníamos carrera. En los primeros compases Schumacher volaba y comenzaba a abrir hueco ante Häkkinen. En la 14 despedíamos a quien venía tercero. Villeneuve se quedaba fuera por una falla mecánica. En la vuelta 39 Schumacher haría su primera y en teoría única detención en la carrera. En la 42 era la hora para Häkkinen, que haría una gran detención pero insuficiente para mantener el liderato. En la 50 Mika era el más rápido de todos y solo tenía un objetivo, alcanzar a Schumacher. Pero solo restaban 3 vueltas y la ventaja era de 5 segundos.
Así, a casa nostra, Schumacher cortaba la mala racha y volvía a ganar. Esto daba lugar a una de las invasiones de pista más recordadas de todos los tiempos. Häkkinen quedaría entonces en segundo lugar a casi 4 segundos y Ralf Schumacher subía al último escalón del podio, el podio más lindo de todos los que podríamos ver. El Mundial de Pilotos ahora se ajustaba y Michael quedaba solo 2 unidades con 3 carreras por disputarse. En constructores, la diferencia también se reducía a solo 4 puntos. Nos vamos a Estados Unidos, más precisamente al estado de Indiana, con 73 vueltas en el Indianapolis Speedway, circuito que sería la nueva sede de Estados Unidos en la Fórmula 1 después de 9 años de ausencia. Schumacher ganaba la pulseada del sábado y conseguía su 7ª pole del año. A su lado estaría Coulthard y en la segunda fila el líder del mundial, Häkkinen, junto a Barrichello. Solo 30 puntos en disputa y se ponían en juego los primeros 10. Coulthard parecía mover antes de que se apague el semáforo y tomaba la punta. Barrichello intentaba superar a Häkkinen en la curva 1, pero no podía. La primera vuelta se cerraba con el líder bajo investigación por saltarse el semáforo. Schumacher, sin especular nada, en la vuelta 6 lanzaba su ataque y superaba al británico para ponerse líder. McLaren dio la orden para que David deje pasar a Mika y así el puntero del mundial se colocaba segundo. Finalmente Coulthard sí se había saltado la largada y le caía un stop and go de 10 segundos que complicaba su carrera. En la vuelta 7, Häkkinen entraba a hacer su primera detención para colocar gomas de piso seco. Michael estiraba esos neumáticos hasta la vuelta 16 donde realizaría su primera detención y también pasaría a poner slicks. La pista estaba en condiciones complicadas, ni seca ni mojada, pero quien sí se complicaba en un golpazo para el mundial era Häkkinen, que con un problema de motor debía retirarse de la carrera y ponía sobre la mesa el liderato del mundial. Coulthard de atrás comenzaba a remontar luego de la sanción, sabiendo lo vital que era su carrera para constructores. En la 41 el británico paraba a realizar su segunda detención y ahora sí ir hasta el final desde el 10º lugar. Mientras tanto, unos giros después, Michael hacía su segunda parada siendo el cómodo líder. Barrichello marchaba tercero por detrás de Frentzen y el alemán era ahora quien hacía su parada. En la vuelta siguiente paraba Rubens y con una gran detención lograba conservar el segundo lugar. Ferrari estaba haciendo un 1-2 fundamental para los dos torneos, y cuando todo parecía controlado, el Kaiser trompeaba y paralizaba los corazones de los tifosi. Pero tranquilo, no era un impedimento de nada, Schumacher tenía y tuvo controlada la carrera hasta el final. Y así cruzaba la bandera a cuadros para recuperar la punta del mundial a solo 2 jornadas del final. El sueño estaba cerca. Barrichello además terminaba segundo por delante de Frentzen y Coulthard apenas conseguía un 5º puesto. Fin de semana ideal, mejor imposible. Y los dos torneos de repente pasaban a teñirse de rojo. En el de piloto la ventaja era ahora de 8 puntos para Michael con solo 20 en juego. En constructores, gran salto del cabalino como líderes con 10 unidades de diferencia. El 8 de octubre era la fecha marcada, donde el Gran Premio de Japón podía cortar la racha de 21 años sin títulos. Schumacher sabía que en caso de ganar se coronaría como campeón independientemente del resultado de Häkkinen, y todo arrancaba bien, consiguiendo la pole el día sábado. Häkkinen, que quedó a solo 9 milésimas, partiría segundo. Coulthard y Barrichello, tercero y cuarto respectivamente, jugaban su papel para el Mundial de Constructores. 53 vueltas en Suzuka y la carrera que daba comienzo. Häkkinen movía mejor que Schumacher y se colocaba como líder en la primera curva. Pasado el primer giro, Mika en la punta, Schumacher segundo, Coulthard tercero y Barrichello de mala largada quedaba sexto. Pasaban las vueltas y en la 17 la distancia se agrandaba a poco, unos 2 segundos y medio apenas. Barrichello era el primero en parar de los de arriba, ya girando cuarto, aunque muy lejos. En la 22 era el turno del líder de la carrera, que cerraba una parada rápida. En la siguiente pararía Schumacher. La detención fue un segundo más lenta que la del finlandés y así Häkkinen retenía el liderato sin problemas. El puntero pasaba a ser Coulthard, que no se había detenido y lo haría en la 24. Parada rápida, así que volvería al tercer lugar. En la 36, Michael empezaba a recortar distancias y se ponía a 1 segundo de infracción. Por eso en la 37, Häkkinen haría su segunda parada. Comenzaba la llovizna y Ferrari optaba por no parar a Schumacher de momento. La pista se ponía más complicada, pero el Kaiser seguiría girando con slicks. La llovizna paró, por eso en la 40 se detendría a realizar su segunda parada, rapidísima. Y con ese tiempo ganado, sumado a que tenía mejor ritmo de mitad de carrera, Schumacher se ponía como líder del Gran Premio.
Hasta la vuelta 53 no hubo cambios, y así, Ferrari, después de 21 años, volvía a gritar campeón. Schumacher cortaba el maleficio, conseguía su primer título vestido de rojo y el tercero de su carrera. Häkkinen y Coulthard se subían al podio. La ventaja a una carrera del final era de 12 puntos, por lo que en Malasia restaría ver qué pasaba en constructores, donde la diferencia era de 13 puntos y el máximo posible que podía llegar a conseguir McLaren en Sepang era de 16. Matsunami, the Executive Director of Japan Automobile Federation. By Mr. Yatsushi Mitsui, Vice President of Fuji Television. Así es como el 22 de octubre del año 2000 llegamos a la última cita en el circuito internacional de Sepang. Todas las miradas estaban puestas en la definición del Mundial de Constructores. McLaren estaba casi obligado a conseguir un 1-2 y que Ferrari sume solo 2 puntos. Pero la cosa no arrancaba bien para ellos porque Schumacher conseguiría su cuarta pole consecutiva. Häkkinen, que había quedado a medio segundo, partiría a su lado. Coulthard y Barrichello saldrían en la segunda fila. Se apagaba el semáforo y la cosa arrancaba bien para McLaren. Häkkinen le ganaba la primera posición a Schumacher en los primeros metros después de un arranque al límite, y en la primera curva haría lo propio Coulthard. Así, los dos coches plateados se colocaban al frente, seguido de las dos Ferraris. Pero esa largada al límite de Mika fue más que al límite, y le cayó una sanción de 10 segundos por saltarse el semáforo. Coulthard se iba fuera en la vuelta 6, y aunque no perdía el liderato, quedaba obligado a entrar a boxes rápido ya que el pasto le obstaculizaba la salida del aire del radiador. Así, Schumacher quedaba como líder y marcaba el ritmo de la carrera. Llegaba la hora de detenerse y todo saldría perfecto. Parada rápida y el Kaiser quedaba por delante del británico. Häkkinen se enfrentaba a Villeneuve por el cuarto lugar intentando remontar y conseguía el adelantamiento. Pero tendría que entrar a realizar su primera detención. En la 38 paraba el escolta que rodaba a 2 segundos de Schumacher, por eso, para no correr riesgo, Michael haría lo propio en la 39. Y con una parada mejor que la de McLaren, retenía sin problemas la posición. Häkkinen se esforzaba por superar a Barrichello, pero Rubens lograba mantener la posición sin correr riesgos. Coulthard llegó a la última vuelta pegado a Michael, pero no hubo nada que hacer. Schumacher conseguiría su 9º triunfo del año, y así, en Maranello, la fiesta era completa. Mundial de pilotos y Mundial de constructores. Barrichello finalmente aguantó a Häkkinen y terminó subiéndose al podio. 18 de ventaja en constructores finalmente y un año para enmarcar en la historia grande de Ferrari. Michael Schumacher. Si te gustó el video, apoyalo con un like y suscríbete al canal que esto sigue. Un abrazo grande y Forza Ferrari.